es la enfermedad de Fabry. Enfermedad de Fabry. Seguramente mucha gente que nos escucha no la conoce, pero tal vez otra sí. Vamos a charlar de esto y vamos a hablar con un colega que vive en la provincia de Catamarca, que es un lugar donde esta enfermedad está relativamente más difundida que en otros lados. Estamos en contacto con el doctor Segundo Fernández, que es médico nefrólogo, director del Centro Integral Privado de Enfermedades Renales de Catamarca, CIPERCA, expresidente de la Asociación de Estudios y Difusión de las Enfermedades Lisosomales de Argentina. Doctor Segundo Fernández, ¿nos está escuchando? Así es, sí, buenas tardes, un gusto, ¿eh? Igualmente, doctor, acá el doctor Gus lo saluda de nuestro programa Saludarte, que es un programa que emite temas médicos para la población en general. Y la verdad que nos resulta interesante charlar sobre esta enfermedad poco conocida, ¿no? Y cuéntenos un poquito, doctor, ¿qué es la enfermedad de Fabry? La enfermedad de Fabry es una enfermedad genética, donde se ve alterado el cromosoma X. Sí. Sabido es que en el caso del sexo femenino tiene 2 cromosomas X, en el caso del masculino es un XY. Entonces, esto es muy importante conocerlo, dado que depende quién está afectado, la mamá o el papá, para la transmisión de esta enfermedad a sus descendientes. Si es la mamá, va a transmitir la enfermedad al 50% de sus hijos, tanto varones como mujeres. Sí. En cambio, si es el papá, va a transmitir al 100% de sus hijas mujeres. Ajá. Se altera el cromosoma X, como digo, donde se secreta una enzima llamada alfa-galactosidasa A. Sí. Esta enzima, la función que tiene es degradar sustancias lipídicas. Hay una que tiene un nombre largo que se llama globotriboacilceramida. Si esta enzima alfa-galactosidasa A no está presente o está presente en forma insuficiente, esta globotriboacilceramida se va a depositar en todas las células de nuestro organismo, ¿cierto? Sí. Produciendo diferentes alteraciones que pueden ir desde corta edad a edades adultas, sin duda. Entonces, básicamente es una enfermedad genética, entonces se transmite genéticamente. Multisistémica, crónica, así que... Y no es una enfermedad, no, para que nuestros oyentes entiendan, no es una infección, no es contagiosa, nada por el estilo, sí se transmite en forma genética. Es una genética, exactamente, que en el hombre generalmente los primeros pasos que se dan a los fines de hacer diagnóstico es el dosaje de esta enzima alfa-galactosidasa A. Puede estar presente en menor cantidad o no existir realmente esta enzima. No así la mujer, dado que tiene 2 cromosomas X, sí. Y uno va a producir, ¿cierto?, una determinada cantidad de esta enzima. Claro. En este caso, hace falta hacer el diagnóstico genético de esta enfermedad. Claro. A ver dónde está la mutación. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas típicos de esta enfermedad? Bueno, en el Fabry clásico puede ser que los niños ya comiencen a tener alguna manifestación. Niños de 5, 6, 8 años, 10 años, sí. Comienzan alteraciones del sistema nervioso periférico, o sea, con dolores en miembros inferiores, que se llaman unos dolores de tipo neuropático, va a presentar dolores en miembros superiores, puede haber clínica digestiva con náuseas, vómitos, a veces diarrea, dolores estomacales o pandriales, cefaleas. Son niños que van a tener una actividad reducida, dado a que se cansan con mucha facilidad. O sea, son niños que no juegan demasiado, o sea, por ejemplo, fútbol, andar en bicicleta, o sea, no son de desarrollar ese tipo de actividades porque se cansan con mucha facilidad. También en el colegio puede ser que tengan algún inconveniente con aprendizaje. Son estas las primeras manifestaciones en
pediatría, en niños. Generalmente Aparece. los dolores, esto que mencioné, en miembros inferiores pueden también sin duda doler la parte ósea, Claro. que generalmente cuando se consulta al pediatra o alguna cosa que no está avesado en lo que es o informado sobre qué es la enfermedad de Fabry, ¿cierto? Lo va a tomar como tipo de dolores de crecimiento, Claro. y no digamos se hace una aproximación a lo que es la enfermedad, averiguar si algún familiar padece este tipo de síntomas, claro. padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, que puedan presentar alguna sintomatología referente a esta afección que lo está apremiando sin duda en ese momento. Claro, doctor, a ver, ¿por qué hay más frecuencia en Catamarca, ¿no?, que en el resto del país? ¿Hay algún motivo? Bueno, son provincias chicas, ¿cierto?, que tienen pueblos que son aún más chiquitos sin duda, Sí. que no hay demasiada comunicación, no hay demasiada consulta profesional. Sí. Por lo general son familias numerosas, que a lo mejor tienen 6, 7, 8 hijos. Ajá. Y desgraciadamente cuando toca una afección de esta naturaleza, ¿cierto?, sin duda es que en una familia puede haber varios diagnósticos de esta enfermedad o cualquier enfermedad genética, claro. dado este hecho. Recordemos de que esto se diagnostica, o sea, en este momento es cuando tenemos un pool de pacientes diagnosticados, pero esto hay que retrotraerse seguramente 100 años atrás, cuando esto comienza, o quizás un poco más atrás todavía. Claro. Nosotros tenemos los árboles genealógicos hasta 5 generaciones. Mira. Entonces nos fuimos hacia atrás buscando quiénes podían ser los que venían transmitiendo la enfermedad, si eran de estos lugares, si vinieron de otros lados, que se radicaron acá en zonas, pueblos de la ciudad de Catamarca. Claro. Entonces eso realmente ha llevado a hacer una observación, una investigación de estos casos, que no es únicamente el paciente que consulta hoy en día, sino ver, porque son familias, como digo, numerosas, de que pueden haber seguido, como ha sucedido, de que hay personas, pacientes, que han salido de acá de la provincia de Catamarca a otras provincias y que uno medianamente los viene conociendo y siguiendo a través de estos árboles genealógicos que uno viene armando. Claro. Entonces, el diagnóstico, doctor, yo no diría que es sencillo, pero digamos que lo ayuda mucho el antecedente familiar, ¿no? Totalmente, y tener presente, o sea, por ahí hasta las mismas personas desconocen, ¿cierto?, algún grado de parentesco, porque son familias sumamente numerosas, y estoy hablando de 5 generaciones, que a lo mejor entre un integrante de ese árbol genealógico no se conoce con alguno de ellos. Entonces es muy difícil a veces hacer el diagnóstico o seguimiento en un consultorio, en una consulta por primera vez. Pero nosotros lo que hacemos es, cuando surge un caso índice, es tratar de ir en terreno, hacer las averiguaciones pertinentes y de esa manera tomar o hacer muestras cuando uno ve de que hay las posibilidades de que se trate de esta enfermedad. A ver, ¿y cómo llegan al diagnóstico, doctor? ¿Tienen que hacer algún tipo de estudio especial? ¿Cómo comenzamos acá? Acá comienza en el año 2000, sí, cuando un paciente, una persona de 19 años de edad, venía en consultas de varios facultativos, hacía 5 o 8 años, ¿cierto?, con estos tipos de dolores neuropáticos, con problemas oculares, con problemas de temperaturas altas. Recordemos que esta globotriboacilceramida, que es esa célula, que es una célula grasa, va a afectar también a nivel de los folículos pilosos, no permitiendo que la persona transpire y que haya temperaturas elevadas, temperaturas de 38, 39 grados, y que a veces eso es motivo, muchas veces, de plantearse alguna emergencia, algún cuadro quirúrgico en el momento, y que simplemente son las crisis estas de Fabry. El paciente que viene acá a mi consultorio viene con demasiados edemas, con muchos edemas en miembros inferiores, en manos, en la cara,
al hacer el laboratorio resulta tener un síndrome nefrótico. Por supuesto que en la parte nefrológica tenemos que tener una biopsia por si se trate una patología primaria renal para tratar, dado que no tenía otra alteración como diabetes, por ejemplo, que podría tener una pérdida importante de proteínas. Ajá. Entonces, en este caso se mandó a hacer una biopsia. Esta biopsia se hizo en la provincia vecina de Córdoba, y allí un patólogo muy avisado, un señor que se formó en Estados Unidos, y en ese momento él encuentra estas células que hablamos inicialmente, ¿cierto? Que Sí. son una célula de tipo grasa, Ajá. que van a formar cuerpo de cebra y que son bastante distintivas de la enfermedad de Fabry. Entonces él hace mención ya en este momento de que estas células que encontraba lo hacía recordar al síndrome de Fabry. Con ese el informe que él hace en el año 2001. A punto de partir de ahí se realiza esto en microscopía óptica, se hace la microscopía electrónica, que también nos da, ¿cierto?, la certeza prácticamente de que se trataba de esto, pero no teníamos el dosaje enzimático. Se solicita esto, Sí. y en el momento de tener ese dosaje enzimático, nos encontramos con esta enfermedad de Fabry, que realmente en ese momento para uno, para uno como médico, en una provincia chica, en un consultorio perdido acá en la capital de Catamarca, hacer un diagnóstico de esta naturaleza realmente... Claro, fue una alegría de realidad, ¿no? Yo lo comentaba, y esto a modo de anécdota, ¿cierto? Sí. Lo comentaba con un bioquímico, y le decía que si ese dosaje enzimático llegaba a dar bajo y hacíamos el diagnóstico de esta enfermedad, era más o menos como sacar la Copa del Mundo con la selección. Claro, mire qué interesante, la verdad. Bueno, y lo lograron en realidad. Exactamente, y como digo, más en una provincia chica, donde realmente, por ejemplo, las actividades científicas no son de lo más que abunden, y tener esto en un lugar así tan chico, bueno, esto fue el primer diagnóstico, nos llevó a estudiar, a armar el árbol genealógico. Se encuentran más o menos 9 personas dentro de ese árbol genealógico con el enfermedad de Fabry. Inmediatamente, esto fue a fines del año 2001, sí. En este momento sale en Estados Unidos y en Europa los primeros tratamientos de reemplazo enzimático. Recordemos que la enfermedad de Fabry no está presente la alfa-galactosidasa A, claro, es una la enzima que uno actualmente la infunde cada 14 días. Esto había salido en Europa, se me presenta la oportunidad de traerla por tratamiento compasivo, porque acá sin duda no se conocía, no estaba en AMNAM, no estaba nada autorizado, pero como estaba autorizada ya allí, la traje de esta forma, y en el año 2002, el 4 de septiembre del año 2002, iniciamos los primeros tratamientos acá en la provincia de Catamarca, y que fueron los primeros tratamientos que se hicieron en Argentina. Bien. Y hasta creo que en Latinoamérica. Pero qué bueno. Y doctor, esto que fue, la verdad que felicitaciones, ¿no? Lo que han hecho. ¿Tuvieron resultados positivos? Es decir, la enfermedad supongo que no tiene cura, pero con esto ha mejorado la salud, el pronóstico, la calidad de vida del paciente. Sin duda que con estos tratamientos uno lo que mejora inicialmente es la calidad de vida de las personas. Claro. O sea, los dolores tipo neuropáticos, había hasta más o menos 2010, ¿cierto? No se trataban personas, niños, y más que todo mujeres. En ese entonces yo tenía una niña de 8 años de edad, con mucha clínica digestiva, con bajo peso, con náuseas, vómitos, dolores y demás, el cual no la quería tratar en absoluto, lo cual me llevó a pedir una consulta en Buenos Aires, donde hay un centro donde hacen enfermedades de Fabry y todas las enfermedades de este tipo genéticos, y donde hay pediatras especialistas en esto. Así que pedí la consulta allá, y bueno, el consejo fue de que iniciara el tratamiento. Esa señorita en este momento debe tener 16 años, es una hermosa señorita, qué bien. recuperó su peso, tiene una actividad normal,
los problemas que tenía en su colegio, con los dolores, con las náuseas, con los vómitos, es historia, o sea, ha pasado a tener otra calidad de vida y sin duda de que esto es lo que uno apunta. Por eso la insistencia también de hacer los diagnósticos tempranos de esta enfermedad. Y en la vida adulta, bueno, depende en la edad que se encuentre ese paciente y cuánto ha afectado esta enfermedad en sus órganos vitales, como son los riñones, corazón, la parte cerebrovascular. Sin duda que cuando uno hace diagnóstico en una persona de 40, 50 o 60 años, va a tener alteraciones que no van a retrogradar, obvio, ¿cierto? Pero bueno, uno puede, a punto de partir de allí, hacer otro tipo de seguimiento, ¿cierto? Quizás con el tratamiento de reemplazo enzimático, más tratando las otras dolencias que pueda tener en ese momento esta persona. Desde una dieta, alguna medicación para su hipertensión si la tiene, colocar un marcapaso si es que lo amerita, su problema cardíaco. Muchos pacientes tienen stent, y bajo el punto de vista renal hay pacientes que han ingresado. Este primer caso que yo le comento, el caso índice de allá del 2001, ese paciente fue a los 32 años a tratamiento hemodialítico. Qué joven. A tratamiento hemodialítico y en ese momento está trasplantado. Realmente se comportó de una forma sumamente agresiva la enfermedad. Lógico. Doctor, le hago una consulta. En otras provincias, en Buenos Aires seguramente, ¿existen lugares específicos para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad o son lugares muy especiales, digamos? No, de hecho que hay en todas las provincias, hay no, digamos, comunidades tan ricas en número de diagnósticos, pero sí tenemos una gran prevalencia en varias ciudades. Por ejemplo, La Rioja, que conozco, tiene una familia también que es una familia grande, que hay profesionales allí que están a cargo, en todas las provincias hay y están a cargo. No menciono apellido ni nombre porque seguramente me voy a olvidar de alguien y voy a quedar mal. Está bien, por favor. Sí, también, por ejemplo, en aquella época, debe haber sido año 2003, surgió una familia muy grande en la costa nuestra, en la zona de Villa Gesell, Madariaga, Pinamar. Por allí había una familia muy grande que yo estuve por esa zona conjuntamente con los médicos de allí en aquel momento. Está bien, está bien. En todos lados hay muchos diagnósticos, pero aún así sigo insistiendo yo de que es una patología que está subdiagnosticada. Esto es importante, doctor, que no solo nuestros oyentes, sino que los colegas estén al tanto, ¿no? Especialmente los pediatras, que estén al tanto de esta enfermedad. Así que pediatra y conocer también, porque por ejemplo son enfermedades, como digo, son enfermedades de depósito por estas células de tipo grasa. Son depósitos lisosomales que nos van a afectar, ¿cierto? Y nos pueden llevar a tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio. Y muchas veces estos accidentes se producen en personas a lo mejor 40, 45 años, donde no tienen ninguna manifestación, como por ejemplo hipertensión arterial, una dislipemia, o sea, elevación de colesterol, triglicéridos, lípidos, como para uno sospechar de que a punto de partida de allí se producen estos eventos. Claro que sí. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta en las terapias intensivas, que muchas veces ingresan pacientes de esta naturaleza y no sabemos de qué se trata, o sea, por qué hizo estos eventos. Hay que tener presente la enfermedad de Fabry para hacer diagnósticos diferenciales, aún en las terapias intensivas. Claro, doctor. Es importante porque desde allí, desde ese caso, que vendría a ser un caso índice, vamos a hacer el diagnóstico del resto de su familia y a lo mejor en esa familia, ¿cierto?, vamos a encontrar personas, niños, en los cuales uno va a poder colaborar, ayudar más. Claro que por sí. eso que decíamos también de mejorar la calidad de vida y la vida media de esas personas, sin duda. Doctor Segundo Fernández, le agradecemos mucho esta información que seguramente va a ser de utilidad para nuestros oyentes y los colegas, sin duda. Así que muchas gracias y la verdad que felicitaciones por este trabajo que están haciendo, que debería difundirse más, la verdad, debería difundirse mucho más porque a veces
nosotros que estamos acá en la ciudad, en Buenos Aires, hay cosas que se trabajan en las provincias y que nosotros acá no nos enteramos. Y la verdad que se debería difundir más en los medios, se debería difundir más en los congresos médicos, no sé, charlas en los hospitales públicos, en los servicios de clínica, de nefrología. Debería conocerse más esto. Así sí. En el año 2003 se habla por primera vez de la enfermedad de Fabry en un congreso de nefrología que se realizó en la provincia de Tucumán. Ajá. Donde vinieron profesionales de Canadá, en fin, que eran referentes a nivel mundial, vinieron a esta reunión. Claro. Y ahora en el Congreso Nacional de Nefrología que se hizo en Mendoza días pasados, el 25 de septiembre para ser más directo, estuve presentando yo esta casuística de la enfermedad de Fabry en ese congreso. Bueno, sí, la verdad que en el interior también se trabaja y también claro que sí. Se hacen cosas muy importantes, doctor, muy importantes. Sin aportar un granito de arena a lo que es nuestra salud. Seguro que sí. Doctor Segundo Fernández, muchísimas gracias. Va, al contrario, un gusto, Igualmente, un abrazo. El doctor Segundo Fernández, médico de Catamarca.